¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los estoy saludando con la cámara de Sergio González. Conmocionado todavía por la extraordinaria noticia que hemos tenido hoy. La Argentina da un paso gigantesco hacia la finalización de este drama social que ha significado en todo el mundo, inevitablemente también en este país, el COVID-19. La vacuna parecería que ya es una realidad. Esa vacuna que nació en medio de tantos inconvenientes en su relación con Occidente, termina siendo la que puede salvar esta situación, particularmente para la Argentina, que ya compró millones y millones de dosis, porque serán necesarias 2 vacunaciones, tal como anunció hoy el presidente de la República, trayendo un alivio excepcional para toda la República Argentina. A lo largo y a lo ancho se está celebrando, quizás en pocos meses, antes de que termine el verano, el COVID-19 puede ser un recuerdo, Dios lo quiera, y la vacuna también. El nivel de desarrollo de la vacuna es muy avanzado, están culminando la fase 3, estarían en condiciones de darnos 10 millones de la primera vacuna y 10 millones de la segunda vacuna. Es una vacuna que se da en 2 dosis, la primera y el día después la segunda, 10 millones de cada una de esas dosis. Las podríamos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más. Y eso para nosotros es muy importante. Esto es doblemente importante por la situación actual y también por lo que puede venir. El rebrote de Europa y de otras partes del mundo es muy severo, es muy dañino. Está Europa convulsionada en estos momentos, están en el invierno. Lo próximo para nosotros sería el rebrote, también cerca del invierno. Es decir, lo que está pasando en Europa, como ya sucedió la primera vez, con la primera ola del COVID-19. Qué oportuna que es esta vacuna. Qué solución extraordinaria que se puede llegar a encontrar. Y además, millones y millones de dosis que van a ambientar que todos los argentinos puedan finalmente estar vacunados, empezando por aquellos que estamos en la zona de riesgo y tenemos, por ejemplo, que trabajar desde nuestras casas. ¿Sabe qué deseo? El de ir habitualmente a nuestro lugar de trabajo. Bueno, eso se podrá cumplir gracias al formidable anuncio que se ha hecho en esta jornada. Mientras tanto, echemos un vistazo a cómo está el mundo para que podamos entender lo importante, lo trascendente, lo valioso que es lo que hoy se ha comunicado al pueblo argentino. Empecemos por Francia y van a ver ustedes algo que es el éxodo de los parisinos, como ocurría en la Segunda Guerra Mundial, como uno lee en los libros de la Segunda Guerra Mundial, la gente cuando estaban llegando a los nazis se iban. Ahora, cuando está retornando el COVID-19, también aglomeraciones, como el cuento de la autopista del sur, pero a la salida de Cortázar, los franceses tratando de escapar de la ciudad donde hay toque de queda. Calles vacías, silencio total. París se apaga como el resto de Francia. Desde la pasada medianoche, el país entero vuelve a estar confinado ante el azote de una segunda ola de la pandemia que se anuncia peor que la de abril. Para muchos, la urgencia este jueves era huir de las grandes ciudades. El éxodo fue masivo en París, con hasta 700 kilómetros de atascos acumulados a última hora del día. Mientras, otros se manifestaban. El nuevo confinamiento durará al menos hasta el 1 de diciembre. Hasta el 1 de diciembre no será el informe de Boris Johnson el que acabamos de escuchar, porque vean ahora, Boris Johnson dice exactamente lo mismo. And so now is the time to take action because there is no alternative. And from Thursday until the start of December, you must stay at home. You may only leave home for specific reasons, including for education, for work, let's say if you cannot work from home, for exercise and recreation outdoors with your household or on your own, with one person from another household, for medical reasons, appointments, and to escape injury or harm, to shop for food and essentials, and to provide care for vulnerable people or as a volunteer. En algún momento vamos a ver este drama desde afuera, después de conocer lo que va a suceder con la vacuna rusa. Esa por la que ya se estaba luchando la semana pasada. Era sintomático la reunión de Cristina Fernández de Kirchner con el embajador ruso, el viaje de Carla Bisotti, que es una fenomenal personalidad del mundo científico que ha tenido vacunada prácticamente a toda la República Argentina hasta el 2015 y ahora que ha retornado. Que la vacuna esté asociada a la que va a salvar vidas
y también el drama social que vive la Argentina, haya sido llevada a cabo la última negociación por Carla Bisotti, también es un acto de justicia. Porque mire lo que pasa en el mundo, lo aterrador que resulta pensar que en los Estados Unidos están ya directamente muy cerca, en muchísimos lugares, del colapso sanitario. El doctor Christopher Murray, director del Instituto de Métricas de la Universidad de Washington, le dijo a CNN que los hospitales de 18 estados podrían colapsar tan pronto como en diciembre al no tener la capacidad para atender los nuevos casos. Según datos del COVID Tracking Project, hasta ayer habían hospitalizadas 46.688 personas, un 63% más que en el punto más bajo reportado el 20 de septiembre. Tengo la sensación de que nos hemos quitado un peso de encima, no definitivamente, pero sí esa sospecha que teníamos de que esto no iba a cambiar nunca más. Estábamos creyendo algo así. El hartazgo de la vida que se ha tenido que desarrollar durante todos estos meses, la situación social de las personas, la defensa a ultranza que ha tenido que ser el gobierno del trabajo y del salario, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más hubiera sido posible? Es muy difícil. Mire, ahora Europa entró a pensar para todos en un salario mínimo, es decir, tener algo a mano, porque si no la gente se les va a morir de hambre. Están entrando, como les decía antes, en el invierno. Entonces uno tiene una sensación muy grande de alivio. Hemos respirado, yo creo que por primera vez, al imaginario país, como si fuese el físico de una sola persona, le entró todo el aire en los pulmones. Esa respiración profunda que podemos darnos cuando hay nada menos que alivio. Comparemos con los Estados Unidos. Mire el lío que tiene Trump con Anthony Fauci. Fauci es el que sabe, es un médico de mucho tiempo, muy conocido, muy respetado, pero todo lo que dice Fauci le tiene que salir al cruce Donald Trump, porque a Donald Trump no le gusta que se sepa la verdad. Escúchelos a ambos. Are you still in the president's ear or no? And if so, who, if not, who is? Well, I haven't spoken to the president in quite a while about the situation with regard to the outbreak. The numbers that you put up are stunning. This is going to get worse because we're going more into a colder season. We've got to do something different. We can't just let this happen. We're going to have many more hospitalizations, and that will inevitably lead to more deaths. Because all they want to do, you turn in the news, COVID, 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 COVID. Here's what happens November 4th. You won't hear too much about it. You won't hear too much about it. Don't tell anybody, but let me wait till a little bit after the election. I appreciate the advice. I appreciate that. Ya nos vamos a ocupar un poco más de las elecciones en Estados Unidos más adelante, pero puede ser que semejante loco, este idiota moral, pueda ganar las elecciones otra vez. A ver si tenemos una buena noticia el miércoles, como esta de la vacuna, esas cosas que nos ponen mejor, que nos dicen, bueno, por fin, una buena, por fin una posibilidad de respirar distinto, como les decíamos antes. Pero mientras tanto hay que recordar que es confinamiento o vacuna. El confinamiento de la mayor parte de Europa en estos momentos tiene que ver con que esa es la solución mientras no está la vacuna. No es problema de Rusia ya, es problema del resto de Europa, no será problema nuestro dentro de poco tiempo por esa vacuna. Pero si no hay vacuna, en tanto hay que tener paciencia y no adelantarse como la ministra Soledad Acuña en la ciudad de Buenos Aires, que quiere una cuestión comunicacional, quiere ver los alumnos entrando al colegio para decir hemos vencido al COVID, le gana la vacuna o le gana el confinamiento. Basta de hacer cosas que bastante han corrompido la lucha inicial tan favorable que había tenido el gobierno argentino con relación al COVID, permitiendo lo que ahora nos mantuvo durante todo el tiempo más o menos jugando parejo, con las suficientes camas y respiradores como para afrontar una situación humanitaria que pudo haber sido un desastre. Mientras tanto, a esa pretensión de Acuña de volver a las clases el 7 de febrero, a como de lugar, no estaba todavía la noticia de la vacuna, le responde una maestra en diálogo con nuestro compañero Mauricio Polchi. Hablando de fechas que resultan
imposibles para cualquier escuela. Estar dando clase a mediados de febrero, con el calor, digo, la llamo a la ministra a que realmente conozca la situación de las escuelas. Esa situación es insostenible, es otra medida que anuncia hacia afuera, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Estamos teniendo contagios en los colegios, a partir de esta apertura ya tenemos 7 contagios y el gobierno sigue avanzando y no está escuchando la voz de las familias ni de los docentes. Lo que le importa al gobierno es la parte comunicacional a favor del blindaje que históricamente ha tenido Rodríguez Larreta en una de las mayores vergüenzas vividas por el periodismo de la República Argentina. Ya no hablemos de Rodríguez Larreta. Del otro lado también hubo empresas y periodistas que se aplicaron a la ley del silencio en torno a los desmanes cometidos por Rodríguez Larreta y a los errores que también ha cometido. El ministro de Educación, Nicolás Trota, dice: una cosa es para afuera y otra cosa es para adentro. Dicen algo, pero después cuando vienen a discutir las cosas son diferentes. Quiero adelantar porque muchas veces la ciudad plantea en los medios de comunicación un aspecto que luego en las reuniones termina teniendo una postura mucho más conciliadora. Pero bueno, muchas veces se piensa quizás la política educativa como una herramienta de impacto comunicacional. Para nosotros lo importante es generar diálogo, generar consenso y dar la mayor certidumbre a las familias en un momento de profunda incertidumbre en el mundo. Permítame volver a la noticia del día. Por ahí usted llegó a su casa hace 5 minutos. Es la hora de los retornos. Y todavía no sabe que hay una vacuna, que hay una posibilidad, que usted será vacunado, yo también, si Dios quiere. Y no falta mucho tiempo, no es algo que nos están prometiendo para la mitad del año que viene, que siempre queda tan pero tan lejos, porque ha sido demasiado tiempo, desde marzo hasta ahora, el que ha transcurrido. Así que sepa, pero de primera mano, por el presidente de la República, ¿cuál es el anuncio que usted tiene hoy, motivos para celebrar? Hágalo. El nivel de desarrollo de la vacuna es muy avanzado, están culminando la fase 3, estarían en condiciones de darnos 10 millones de la primera vacuna y 10 millones de la segunda vacuna. Es una vacuna que se da en 2 dosis, la primera y el día después la segunda, 10 millones de cada una de esas dosis. Las podríamos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más. Y eso para nosotros es muy importante. Y no es nada fácil el tema de la vacuna. ¿Usted sabe lo que ha hecho el gorilón rojo de Trump para que la vacuna llegase antes de las elecciones? No pudo. Apenas prometer que la semana que viene sí va a estar, pero ya no hay credibilidad, porque esto iba a ser antes de las elecciones, iba a ser al terminar octubre, iba a ser cuando empezaba octubre. Hablando de las elecciones en los Estados Unidos, debe ser el testimonio más claro de la debacle que se ha producido en términos de democracia en ese país, la amenaza sobre todo que está viviendo la democracia, porque Trump parecería que si pierde no quiere aceptar el resultado. El comportamiento que está teniendo antes de las elecciones es atroz. Mire, en Texas nos cuenta Anaí Rubín esta emboscada. De Texas pasó algo el viernes, realmente acá hace mucho que no se veía ningún tipo de elecciones. Un colectivo de parte del staff de Joe Biden iban camino de San Antonio a Austin. En la carretera fue casi emboscada, podría decir, por más de 30 o 40 autos, camionetas de seguidores del presidente Trump, muchos armados, y no pudieron avanzar. Lo emboscaron, lo cercaron y tuvieron que detener el bus, tuvieron que cancelar el acto. Trump ha promovido además una profunda división. Estados Unidos no ha vivido una elección como esta. Siempre fue mucho más calmo todo, a tal punto que ya se batieron los récords de personas que votaron por correo, 93 millones, nunca en toda la historia. Usted sabe que no hay obligación de votar, por ejemplo, es decir, hay necesidad de hacerlo. Lo que yo me pregunto es, ¿quiénes son los que están tan necesitados de votar? ¿Los republicanos para que siga este tipo? ¿O son los demócratas que se hacen responsables y se hacen cargo de lo que le ha pasado a Estados Unidos y al mundo con Donald Trump y dice, esta vez basta de el voto no obligatorio? Nosotros nos sentimos obligados frente a la democracia para salvarla en los Estados Unidos. Habla de esto Biden, el candidato de los demócratas. The only thing that can tear America apart is America itself. And that's exactly what Donald Trump has tried to do from the beginning of his campaign.
divide America. It's wrong. It's not who we are, but it's his only prospect. Hay un spot que vale la pena ver, del famoso sueño americano que presentan los demócratas que tienen a Biden como la gran esperanza, por lo menos, de ser muy diferente a Donald Trump, lo cual no cuesta nada. Hay que ser decente, hay que ser serio, hay que ser responsable frente a la humanidad. Con eso alcanza. Padre nuestro que ¡feliz cumpleaños! Ya me quitaste el alma dejándome un gran... Oh, God. Lo saben hacer, como nadie. Hay que reconocérselos. En un minuto y un poquito más cuentan esta historia que tiene que ver con decirle a la gente lo que se podría haber evitado, nada menos. Y esto estará en los elementos que tienen los ciudadanos norteamericanos para considerar cuando pongan su voto en el día de mañana. ¿A quién votará Noam Chomsky? Me parece que va a quedar claro, después de escucharlo decir que Trump es el peor criminal de la historia. Bien, es un destacado, como decimos nosotros, es decir, en pantalla ustedes leen lo que ha dicho Noam Chomsky, nada menos. Vamos a pasar otra vez a los temas más locales, tienen que ver con la vigencia de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora van a enloquecer porque la vacuna anunciada por Alberto Fernández se ve que era todo un trabajo hecho por el presidente y por Cristina Fernández de Kirchner ya la semana pasada cuando se producía esa reunión con el embajador ruso. Después vino el viaje de Carla Bisotti y todo empezaba a quedar muy pero muy claro. Este fin de semana vimos enloquecer a los medios del grupo Clarín particularmente por Cristina Fernández de Kirchner. Todo apunta hacia ella permanentemente. Una obsesión digna de estudiar con psicólogos sociales, con las personas que puedan entender este tipo de comportamiento. Miren lo que sucedió en un programa de televisión de Canal 13 a propósito del Cris. Todo es Cristina. La carta de Cristina. Cristina. Yo creo que Cristina Kirchner. Y Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Kirchner. Con Cristina, claro. Esta neo-Cristina, digamos, esta neo-Cristina. No la quieren a Cristina. Cristina está. Cristina. La carta de Cristina. Bueno, Cristina Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Kirchner. Porque son los mismos diarios que, ¿sabes qué? Que vienen desde el año pasado diciendo
que hay interna en el Frente de Todos, que buscan la división, que Cristina, que Alberto, que si se pelean, que si hablan, que si no hablan, que si esto, que si lo otro, que si Cristina aparece, entonces le quita protagonismo, que si Cristina no aparece es que se está corriendo, que si Cristina habla porque habla, que si Cristina no habla porque no habla. Me parece que hay una cuestión de diván masivo que tenemos que promover ante muchos opinólogos y analistas políticos que se encargaron durante todo este tiempo de buscar esa división. Ahora ella sale y dice, las decisiones, una obviedad, en un sistema presidencialista, las decisiones las toma el presidente. Ahora, dice eso y se está corriendo la vicepresidenta. ¿Y usted tiene algo que...? Hace 10 u 11 años, alguien podía creer, y me incluí, entre quienes pensaban que había corrupción evidente en el gobierno de los Kirchner. Los diarios machacaban con datos, con supuestas pruebas. Pasaron 10 años y ya es necedad seguir pensando lo mismo. Hace 5, hace 7, hace 8, ya es necedad. Tan solo eso. Porque el tiempo ha ido demostrando que todo se cae a pedazos. A Ollarvide poco menos lo echaron porque dijo que no era verdad lo del enriquecimiento ilícito aquel del 2008, de la declaración jurada de Cristina Fernández de Kirchner. Y por eso perdió su lugar. Era un juez objetable para muchos por distintos motivos, pero esto fue lo decisivo. Ahora pasa el tiempo, el macrismo quiso reinstalar ese asunto durante el mandato horrendo para la justicia del gobierno de las corporaciones. Y ahora cayó en manos de una jueza, Capussetti, nueva jueza en Comodoro Pi, que ha dicho no al lugar, esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero mire lo que ha pasado con otra causa. Lo que vamos a mencionar no tiene nada que ver con lo anterior. Aquello era enriquecimiento ilícito. Pero usted seguramente se acuerda del dólar futuro. Sí, el dólar futuro, una de las causas que si no fuera tan doloroso, tanto se haya sufrido, podría uno reírse a carcajadas. Porque mire usted, culpar a un gobierno de algo que aprovecharon los otros, robaron de Manieto para abajo, Quintana, los integrantes del PRO, todos ellos, Macri, Lustó, todos se llenaron de dinero gracias al dólar futuro porque ellos fueron gobierno y pudieron determinar en el primer acto de gobierno qué era lo que pasaba. Bueno, ¿qué es lo que le cuento ahora? Lo va a escuchar usted a Adrián Grunberg. Es un juez que integra el Tribunal Oral Federal número 1. Ese juez, cuando vio todo lo que los peritos averiguaron sobre este tema del dólar futuro, dijo, no, esto me da vergüenza. Yo no puedo estar sentado acá como juez frente a personas, se trata de Cristina Fernández, de Kicillof, de Vanoli y de otros acusados. No puedo estar acá. Si ya sé que esto es una indignidad, que esto es mentira, tan solo para darme el gusto de tenerlos ahí en el banquillo, decir yo la tuve sentada, la vicepresidenta de la República y expresidenta. Mire cómo lo cuenta Adrián Grunberg. Se bajó del Tribunal Oral. Yo no quiero estar en eso. Dijo y salió. Tuvieron que nombrar a otra jueza. Que no se cometió delito por parte del Banco Central en el año 2015 con los contratos a futuro del dólar, por lo que entendí que debía sobreseerse a todos los imputados en la causa. Básicamente ese peritaje daba cuenta de que no había existido perjuicio para las arcas del Estado y que el Banco Central actuó conforme a los lineamientos de su Carta Orgánica, por lo que consideré que no existió la administración fraudulenta que se imputó. Esto porque ante la contundencia del peritaje antes señalado, es evidente que ya no cuento con la debida imparcialidad. No podría ir a juicio, digamos, con la mente en blanco, si ya tengo en claro y con plena certeza que no existió delito alguno. Por eso mis colegas aceptaron mi excusación y por sorteo la Cámara de Casación designó ya a otra magistrada para que me reemplace. A esto ha llegado la justicia mediática de la República Argentina. A que un juez, por decoro, sintiendo vergüenza de estar sentado en un lugar que sabe que es una gran inutilidad, una tremenda pérdida de tiempo, dice, yo me bajo, yo no quiero de eso, paso, dijo el juez Grunberg. Pero todo tiene que ver con ese hostigamiento y esa persecución. Hace 3 años renunció, hoy hace 3 años, ayer, Alejandra Gils Carbó, a la Procuración Nacional. Usted vio cómo lo defienden al servilísimo de Casal. Pero a Alejandra Gils Carbó la atacaron de todas las maneras, hasta llegar al colmo. Hace 3 años, mire esta nota de perfil, Clarín daba el teléfono de la hija de Gils Carbó.
en los famosos scratches promovidos por el grupo Clarín. Alguna vez fue el juez Freiler, otra vez fue Cristina Fernández de Kirchner, hace poco, cuando la marcha aquella que decían, ¿dónde es la casa? Vayan a la casa. A esto apuntaba el periodismo de la gente de Mañeto. Gilles Carbó padeció tanto que después de resistir casi heroicamente durante 2 años, se tuvo que ir, no tuvo más remedio porque ya que le toquen a uno la familia, que sufran nuestros hijos en función del ataque de esta mafia, ya es demasiado duro. Y consiguieron sacarla del lugar. Bueno, desde ese poder que nació hace 44 años, con papel prensa, Mañeto todavía caminará por la vida con las manos ensangrentadas, para siempre, porque todo lo hizo en un concordato con la dictadura. La dictadura empezó el 24 de marzo del 76. Al poco tiempo, cuando se produce el accidente de Greiber, ya estaba el grupo Clarín con Mitre y con Peralta Ramos de La Nación, de La Razón de entonces, dispuesto a negociar con las Fuerzas Armadas, a cargo de Videla, con el gobierno de entonces para quedarse con papel prensa. Y lo hicieron desde ese momento, manejando el papel para todos los diarios del país, permitiendo que Clarín, que era así, pasase a este tamaño, y que Crónica, que era de este tamaño, se hiciese mucho más chico, para poner uno de los tantos ejemplos, sometiendo a los diarios del interior a deudas, a la entrega cuando se les antojaba. Bueno, se iban quedando con esos diarios, los más importantes. El otro día le leíamos cuántos diarios de la Argentina proceden de la misma manera que Clarín y Nación. Bueno, es que son de Clarín. Todos los diarios importantes que hay en el resto del país son de Clarín. Y los que no, no importa, porque se les dice qué es lo que tienen que hacer. Y si no, vas a recibir el papel el día del arquero. Esto viene desde hace 44 años. Esta noche, exactamente a la noche, se cumplen 44 años de que en el diario La Nación, Mañeto por un lado, Peralta Ramos por el otro, y Mitre por otro, tomaban a Lidia Papaleo, a Rafael Llanover y a los demás integrantes de la familia Greiber para que vendiesen sí o sí. A Lidia Papaleo, Mañeto la convenció de esta manera. Papel prensa cuando fui a esta asamblea del 20 de mayo. ¿Fue en esa asamblea o fue el 2 de noviembre que usted conoció a Mañeto? El 2 de noviembre. ¿Cómo fue ese encuentro? Nosotros fuimos, los padres de mi marido y su hermano, a un lugar del diario La Nación, que es un lugar muy amplio, en la tarde, casi noche, y nos sentaron separadamente. O sea, el lugar era muy amplio, así que por un lado estaban mis suegros, mi cuñado, y yo estaba en otro lugar cerca de una mesa donde se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo, que no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé que era cierto en ningún momento, porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida y la amputación de 6 años de mi vida. Ese hombre tenía toda la violencia del poder, toda la violencia de decirme, usted es nadie para nosotros, ninguno es nadie, nosotros podemos avanzar como queremos. Lidia, permítame, 44 años de aquella noche, 2 de noviembre de 1976. Toda la violencia del poder tenía ese hombre. Lo mismo que sufrimos ahora. Toda la violencia de un poder que se quiere llevar por delante un gobierno, a un presidente, a una vicepresidenta, siempre para quedarse con negocios, pero para aumentar el poder que después se convierte en negocios. En eso estamos. Son los hacedores de la derecha argentina. Son los perseguidores de toda persona decente que encuentren pensando distinto a ellos. Son el diablo nacional. Hace 44 años ya. Con esto vamos a cerrar, gracias a Anabela Sánchez, a Julián Capazo, a Leandro Gabriele, y le pasamos la posta con mucho gusto a Pablo Dugan, y después viene Gustavo Silvestre, encendido como siempre. Un placer acompañarlos, hasta mañana si Dios quiere.